En este momento, las 9 en punto. Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el punto de vista de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Prospectiva 94.5. Un espacio para analizar el entorno político, social y económico de la mano de los profesionales. Prospectiva 94.5. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Prospectiva 94.5. Gracias por estarnos acompañando esta mañana de lunes. Estamos iniciando semana, es 12 de mayo de este año 2025. Felicidades a todas las mamás en estos festejos durante este fin de semana, especialmente a las mamás que integran nuestra comunidad universitaria. Hoy tenemos pues temas de agenda y uno muy importante del que vamos a platicar durante esta hora, que tiene que ver con la elección del Papa y además el futuro de la Iglesia Católica. Todo este fenómeno que movió a mucha gente y bueno, pues que es el nuevo representante, los retos que vienen para la Iglesia Católica y bueno, pues todo el contexto en el que se da la sucesión papal con dos especialistas, por supuesto. Ojalá que nos puedan acompañar el día de hoy. Gracias a la gente que está siguiéndonos a través de la señal de radio UAA. Estamos transmitiendo completamente en vivo en el 94.5 de frecuencia modulada. Gracias también a quienes nos acompañan en el canal 26.2, es UATV, y estamos en la transmisión en vivo en Facebook Live y en YouTube. Ojalá que nos puedan seguir con este tema tan interesante. Y como siempre, me da mucho gusto saludar a mi compañera en la conducción, Mari Hernández. ¿Cómo estás, Mari? Muy buenos días. Hola, Leti, muy buen día. Pues parece como algo chistoso, raro, que hay en el mundo, hay muchos millones de católicos, pero pareciera que pues ha disminuido el número de personas interesadas en estos temas de la fe, etcétera, pero ahora que se dio todo el tema del cónclave, pues vimos que todos los ojos del mundo estaban puestos ahí en Roma, en el Vaticano, esperando a ver quién era el nombrado el nuevo Papa, y con pues de alguna manera ciertas esperanzas en lo que pueda lograrse con la intervención de este personaje que va a dirigir ahora a la Iglesia Católica, ¿no? Exactamente, sí, fue sorpresivo todo este movimiento. Bueno, la línea está abierta, 4499121588, ahí nos pueden mandar sus mensajes de texto en WhatsApp. Igual estamos como Radio UAA 94.5 FM en Facebook y en Instagram, ahí también pueden participar con nosotros. Ojalá que puedan bajar la aplicación, así la encuentran también, para que nos acompañen pues durante todo el día que se encuentren conectados. Gracias a nuestro equipo, a Samuel Ornelas, a Checo Pacheco, a Sofía Cermeño, a Vladimir Guerrero y a todos los que hacen posible este espacio, también la gente que está allá en UATV y en Rita, gracias. Si les parece, pues vamos arrancando, tenemos nuestro resumen. Pues ayer, ya en el último día de actividades de la Feria Nacional de San Marcos, mucha gente estaba presente en pues toda esta zona ferial. Y bueno, a propósito, ahí en la Glorieta del Quijote y tras este incidente que se dio a conocer a través de las redes sociales y que causó bastante indignación, desde donde un sujeto pues casi mata a una perrita loba pues con un machete, ha causado tanta indignación y vemos cómo la sociedad se sigue movilizando ahora pues en beneficio de los animales. Y bueno, decenas de personas entre ciudadanos y activistas realizaron bloqueos viales intermitentes en ambos sentidos en la avenida Héroe de Nacosari y López Mateos. La exigencia: prisión preventiva para Marco N., este sujeto señalado como presunto responsable de la agresión con arma blanca en contra de Loba, esta perrita en el municipio de Calvillo. Fue este incidente. La petición se realizó a raíz de diversos casos de maltrato animal que se han registrado aquí en Aguascalientes, en donde los señalados pues se han dado a la fuga. Así lo dijo Priscila González Alvarado, quien es representante de la asociación Ángeles con Patitas. La activista reveló que tan solo en lo que va de este 2025, esta asociación ha acompañado más de 70 casos en el estado relacionados con actos de violencia contra los animales. Estos se registran
principalmente en municipios y comunidades. Tras varios minutos de cierres viales, la manifestación se dirigió a la Feria Nacional de San Marcos exigiendo a las autoridades penas más severas. Este sujeto, señalado como presunto responsable, ya declaró ante la agencia del Ministerio Público. La Fiscalía del Estado informó que ya iniciaron las investigaciones correspondientes. La pena máxima, y que bueno, ojalá que la gente se lo piense más, para este sujeto pudiera recibir de 1 a 3 meses de prisión y de 10 a 15 días de multa por el delito de atentados al equilibrio ecológico. Esto de acuerdo con el Código Penal del Estado. En una investigación realizada por el periódico El Universal se menciona que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno encontró indicios de que funcionarios que pudieron haber participado en la cadena de delito conocido como huachicol fiscal. La auditoría realizada al despacho aduanal de mercancías de importación y exportación de Pemex revela que entre 2023 y 2024 diversos funcionarios de la paraestatal adscritos a la aduana de Tuxpan, Veracruz, introdujeron información de importaciones y exportaciones de hidrocarburos en el aviso electrónico del mecanismo de selección automatizada de aduanas, omisiones como dar datos inexactos o falsos referentes al valor de las mercancías o transmitir información incompleta con datos inexactos en cuanto a la descripción de las mercancías. Concretamente, sobre la auditoría entregada en marzo por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, fueron 9 las incidencias donde se reportó este modus operandi, una en 2023 y 8 en 2024, todas, por cierto, en la aduana de Tuxpan, Veracruz. La corrección de esas infracciones ante la autoridad aduanera generó multas a Pemex por 1,059,000 pesos. La contingencia sigue vigente, ya que una resolución adversa podría representar un posible perjuicio financiero para la empresa, indicó la dependencia. Los trabajadores auditados son agentes aduanales o representantes aduaneros, según lo precisa el documento dentro de Pemex. El delito conocido como huachicoleo fiscal consiste en introducir gasolina al país, pero con denominación diferente de hidrocarburos ante la autoridad aduanera. El contrabando de hidrocarburos salió, digamos que a la luz pública con una incautación en un buque tanque proveniente de Texas y 10 millones de litros de combustible el pasado 31 de marzo. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos afirmó que este huachicoleo fiscal están implicados grupos del crimen organizado y pues ha investigado a algunas empresas y cuentas de empresarios mexicanos, pues, supuestamente relacionados con el crimen organizado. Infraestructura que utilizan, según esta investigación, es del estado de Veracruz y de los municipios de Altamira, Monterrey, a fin de transportar el hidrocarburo a Estados Unidos, generalmente etiquetándolo como residuo de petróleo o material peligroso relacionado con la industria petrolera. Y bueno, en otros asuntos, la noche de ayer domingo 11 de mayo, Yesenia Lara Gutiérrez, candidata de Morena a la presidencia municipal de Tequixtepec, fue asesinada durante una caravana política mientras recorría el municipio acompañada por simpatizantes. El ataque se registró en el barrio Camino a Jaltipan, al sur del estado, en el contexto de las campañas previas a las elecciones del próximo 1 de junio. La víctima encabezaba una caravana de motociclistas y taxis tras concluir un mitin cuando fue interceptada por un grupo armado que abrió fuego contra ella y su equipo. De acuerdo con información emitida por la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, el ataque dejó 4 personas fallecidas y 3 más heridas. Y el día de ayer se dio a conocer que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y su esposo Carlos Torres Torres, el gobierno de Estados Unidos les revocó sus visas de turistas. El primero en dar a conocerlo fue Torres Torres, encargado de proyectos estratégicos del gobierno estatal y de los ayuntamientos de Tijuana y Mexicali. En sus redes sociales publicó que fue notificado por autoridades consulares de los Estados Unidos sobre la revocación de su visa
que no de inmigrante y que la medida responde a disposiciones internas del Departamento de Estado. Más tarde, la mandataria estatal informó que también recibió una notificación similar. Marina del Pilar asegura que se debe a un contexto binacional complejo o a la relación actual con su esposo, pero que en realidad existen varias razones en las leyes de Estados Unidos que pueden explicar el por qué se quita la visa y hasta el momento se desconoce el motivo. Esta mañana, durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que pedirá información sobre el retiro de la visa al gobierno de los Estados Unidos. Y bueno, Julio Verdegué, titular de Agricultura y Desarrollo Rural, informó también ayer domingo que la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos y su titular Brooke Rollins le habrían comunicado que estarán suspendiendo la exportación de ganado mexicano. Esto lo van a hacer durante 15 días para revisar la campaña conjunta contra el gusano barrenador. En sus redes sociales oficiales, el secretario manifestó su rechazo a esta medida, pero confió que en menor tiempo se llegará a un acuerdo. La secretaria Rollins señaló que Estados Unidos ha ordenado la suspensión de las importaciones de ganado a través de los puertos de entrada a lo largo de nuestra frontera sur después de la continua propagación del gusano barrenador en México. La Secretaría de Salud confirmó los 2 primeros casos de miasis por gusano barrenador de ganado, esto en México. Ambos pacientes viven en Chiapas. El reporte se dio entre el pasado martes 15 y el domingo 25 de abril, según el boletín epidemiológico de la semana 17. Ambos pacientes, un hombre y una mujer, tuvieron contacto previo con animales. La primera convivió con una cabra y un becerro con gusanera, mientras que el segundo fue mordido por un perro. Comunícate al WhatsApp al 449-912-1588. Búscanos en Facebook como Radio UAA o en Instagram, Radio UAA 94.5 FM. Ya son las 9 de la mañana con 12 minutos, pues hoy tenemos temas de la agenda y básicamente nos vamos a concentrar junto con nuestros especialistas en la elección del Papa y el futuro de la Iglesia, y agradecemos muchísimo la participación de Antonio Vázquez. Él es periodista de Radio BI, especialista además en temas religiosos. Bienvenido. Muchas gracias, Leti. Gracias, Toño, por estar aquí con nosotros. Y también está con nosotros la doctora María Eugenia Patiño, profesora investigadora del Departamento de Sociología y también especializada en estos temas. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Gracias, doctora, también a ti por estar aquí con nosotros. Pues fue todo un fenómeno, ya lo decía María al arranque de este espacio. Quizás tenemos esta idea de que con tantos casos principalmente de abusos, corrupción, enriquecimiento, etcétera, de la Iglesia Católica, pues de pronto como una sucesión papal representa obviamente un fenómeno, pero no nos imaginábamos que un fenómeno tan grande, porque pues básicamente todos estábamos atentos en el mundo a ver qué era lo que ocurría justamente allá en el Vaticano. ¿Por qué es tan importante la figura del Papa y por qué mueve a todas las personas en el mundo, doctora? Bien, justo por lo que dices. Venimos de una situación de crisis institucional, de una institución que es milenaria y que ha encontrado los mecanismos para permanecer. Entonces, justo estos últimos años han sido como de un reordenamiento del camino sin que tengamos en efecto cambios doctrinales, por ejemplo, ¿no? Pero hay señales, hay signos interesantes que eso crean mucha expectativa en la feligresía católica. Ahora, son 1.700 millones de católicos en el mundo y al Papa, aunque es en sentido estricto un líder religioso, aunque es también un jefe de Estado en sí mismo, tiene sobre todo el papel que hizo Francisco en los últimos años es un papel de intervención en el mundo, que sin tener la capacidad de tomar decisiones,
es una especie de autoridad moral sobre una serie de elementos que en otros momentos no se habían tocado, ¿no? Entonces probablemente aquí esté la novedad, la sorpresa y también la expectativa. Otra cosa que me gustaría que profundizáramos un poco es sobre, bueno, la figura del nuevo Papa, de que al parecer muchos periodistas dicen que incluso ni siquiera tenían sus datos de currículum porque no era uno de los más mencionados dentro de la lista de los papables, ¿no? Entonces estuvieron buscando de último momento estos datos de su currículum, etcétera. ¿A qué se deberá que los cardenales decidieron por esta figura? ¿Cuáles son, digamos, sus atributos o lo que se espera de él? Sí, claro. Bueno, hay que recordar que, de acuerdo con la doctrina católica, la elección del Papa obedece a una intervención de manera directa del Espíritu Santo. Esta figura de la Trinidad, que bueno, así se profesa en la religión. Pero humanamente tiene que ser a través de una votación. Recordemos que fueron 132 electores, si no me equivoco, 132 electores, y para que el cardenal fuera elegido sumo pontífice, se debía de contar con al menos 2/3 partes de estos votos. Uh-huh. Y bueno, pues hay que recordar que fue, bueno, en mi opinión fue una elección muy rápida. Fueron 4 fumatas, fueron 2 días, si no me equivoco. Sí. Pero también hay que tomar en cuenta que bueno, ya se filtró ayer una información, yo leía en un diario estadounidense, ya se filtró información acerca de que el actual Papa, León XIV, obtuvo más de 100 votos. Esto significa que sí votó más de 2/3 partes de las personas electoras votaron por él, pero pues hay un grupo de gente que no votó por él, obviamente. Uh-huh. ¿Por qué votarían por él o por qué lo eligieron? Bueno, se tornaba una elección de papa complicada, dado este trabajo que estuvo realizando Francisco en su momento como Papa de la Iglesia Católica y principalmente por temas que son controversiales aún. Alguien podría pensar que no, pero todavía siguen siendo controversiales, como esta cuestión de la aceptación, que no sé si es el mejor término, por decirlo de alguna manera, de las personas de la comunidad LGTB a la Iglesia Católica, y también esta cuestión de la bendición de las parejas del mismo sexo, la aceptación de las personas divorciadas y vueltas a casar. El Papa Francisco no lo decía de una manera puntual, es decir, no daba un pronunciamiento de un sí o un no, siempre dejaba la ventana abierta. En alguna entrevista que fue muy polémica, que le cuestionaban acerca de qué opinaba acerca de las personas homosexuales, si es que Dios les acogía, la Iglesia Católica les acogía como tal, y él respondió con un ¿quién soy yo para juzgarles?, dejando esta ventana muy amplia. Bien, bueno, como en cualquier grupo humano y más de esta jerarquía, hay que recordar que hay 3 corrientes, por llamarlo de alguna manera. Mucho se ha hablado de ello. Esta corriente conservadora, donde no hay como no hay otra opción más que lo que está escrito doctrinalmente. Hay que recordar que estamos hablando de doctrina, más no de dogmas. Los dogmas se han mantenido, no hay cambio ni retracción de alguno de ellos, pero esta cuestión es doctrinal, y como doctrina sí puede haber alguna, por decirlo de alguna manera, algún cambio. Pero bueno, este grupo conservador, hay que recordar que pues no vio bien al Papa Francisco desde el inicio de su pontificado, cuando él opta por ejemplo, no vestir estos zapatos rojos de marca, cuando él opta por vestir de una manera más sencilla, entre otros elementos. Y obviamente por estas declaraciones, o por exigirle de alguna manera que fuera más enfático al responder a estas preguntas de la prensa, de los medios. Y por otro lado, bueno, pues está esta parte más liberal, más acorde a esta cuestión de ir actualizando esta cuestión de
de la doctrina de la Iglesia respecto a estas nuevas realidades. Otra cuestión también es la participación de la mujer al interno de la Iglesia. Y bueno, el Papa Francisco realizó una serie de acciones que en voz de este grupo liberal acercó más a estas realidades a la Iglesia Católica. Muere y obviamente se tornaba una elección complicada. ¿Complicada por qué? Porque por un lado tienes una serie de perfiles, tienes que identificar en números también cuánta gente, porque a fin de cuentas es un grupo humano, cuántos adeptos se han mantenido, cuántos no. La última estadística del Anuario Pontificio mencionaba algo importante: el número de bautizados aumentó principalmente en el continente africano y en el asiático, pero en el continente europeo y en el americano se mantenía, ¿no? O sea, no había como un aumento, una disminución radical. Entonces, yo en lo personal creo que sí fue una elección complicada. Afortunadamente, de acuerdo a los protocolos, ellos tienen esta serie de reuniones previas al cónclave, donde tienen la oportunidad de conocerse, de conocer estos perfiles. Algo interesante porque pues fueron 132 lectores, conocer a cada uno de ellos y pues identificar sus puntos de vista, su manera de trabajo, su currículum, como lo decías, María, es decir, su trayectoria, y elegir a quien más conveniera. Vuelvo a repetir, desde el punto de vista de la fe católica, el Espíritu Santo es quien interviene a través de estos votantes. Claro. La película Cónclave, que bueno, si bien desde la Iglesia dicen que está muy alejado de lo que realmente ocurre en el Vaticano cuando se da una sucesión papal, pero más o menos nos da una idea de cómo se da este proceso de votación, estos grupos. Y bueno, había un favorito, o los que muchos incluso hasta apostaron, había por ahí un movimiento de apuestas, Pietro Parolin, que posiblemente estaba como impulsado por este grupo conservador que habla mucho de corregir el rumbo de la Iglesia Católica después de el Papa Francisco, justamente por esto que mencionaba Toño, de cómo iba, pues a lo mejor no muy enfáticamente, pero sí dejaba abierta esta posibilidad de, pues el perdón, al final Dios perdona, al final Dios, para Dios todos somos sus hijos, etcétera. ¿Qué pasa con este grupo conservador? ¿Qué tanto puede pesar? Porque bueno, de hecho, dentro de las apuestas, el hoy Papa León creo que tenía un 1% de posibilidad de ganar. Sí, estaba en el número 14, 15, si no me equivoco. Exacto. Sí, con relación a la película Cónclave, digamos que salió en el momento más adecuado para sus productores, pero en realidad muestra de alguna manera sí lo que sucede, pero no es tan clara en los procesos. La Iglesia Católica, para los analistas, bien lo sabemos, no es ni de lejos unívoca. Es muy compleja en su interior. Para efectos, digamos, pedagógicos, funciona decir los conservadores, los moderados y los progresistas. Pero en realidad es mucho más complejo que esto. La cuestión aquí es que de los 135 cardenales electores posibles, que además es la primera ocasión en que son muchísimos, se conocían mucho más en la anterior. Eran 70 países representados a través de los cardenales. Esa es una de las características que definió Francisco. Francisco nombró a 105 de esos cardenales. Y esos 105 cardenales no están nombrados en los países con mayor presencia católica, sino en aquellos que estaban, digamos, desdeñados, aquellos que tenían una poca presencia, porque esa era parte de la idea de Francisco, que siempre quiso ser misionero. Entonces, él tenía como esta idea de que había que diversificar a los lugares desde donde se construía el catolicismo y comprender las diversas vulnerabilidades que el ser humano
tiene en sus propios contextos, ¿no? Y verlo todo eso a partir de la tradición católica. Francisco pertenece no a la teología de la liberación, como mucho se ha dicho. Francisco pertenece a otra tradición que es la de la teología con la opción preferencial por los pobres. Se confunde bastante porque, bueno, proceden más o menos de la misma época, y tienen el mismo objetivo, a final de cuentas. Pero Francisco, por ejemplo, constantemente estuvo en desacuerdo con la idea del marxismo en la Iglesia, que es la teología de la liberación, también de manera bastante simplista dicho. Sin embargo, Francisco sí tiene como esta idea muy, muy clara de que la religión debe de servir en buena medida para entender al ser humano, y la religión debe estar en el mundo. No debe ser un asunto para la vida eterna. A la religión sirve para vivir este mundo de la mejor manera posible. Y en todo este proceso, pues digamos que fue pisando callos, ¿no? Por decirlo de una manera coloquial. Y el grupo que fue más claramente opositor a su papado fueron la congregación de los obispos norteamericanos, que son conservadores y ultraconservadores, y que además venían de una discusión muy severa que, por ejemplo, dejó a Boston con muy poco dinero por una serie de escándalos sobre pederastia, que además trajo una película también al ámbito público. Y ellos se fueron se fueron como protegiendo y yendo hacia atrás, ¿no? Entonces, la mayor oposición de Francisco siempre estuvo en Estados Unidos. Por eso, cuando se nombra a Prevost como el nuevo papa, las primeras reacciones eran, no, va a ser conservador. Pues no. Otra vez, la Iglesia es muy, pero muy diversa. Justamente esa era mi siguiente pregunta. Se hablaba de un obispo estadounidense y de alguna manera hasta se especuló sobre la influencia del gobierno estadounidense dentro del cónclave, etcétera, ¿no? Pero de alguna manera, por otra parte, ya se ha dado a conocer que es un papa que tiene más que ver con el tema también de las misiones, que viene de otra orden, que es la de los agustinos, y que, como decía la doctora, pues tiene más este tema de las misiones, ¿no? ¿Qué podemos saber un poco del nuevo papa? Fíjate que es un perfil muy interesante. No sé a ustedes qué les pasó en los comentarios recién que se hizo el anuncio del papa, con sus conocidos, sus familias, pero a mí me llamó la atención mucho que sí estaba esta alegría por la elección del nuevo papa, pero como si fuera un pecado o un error en la persona de Prevost, ahora León XIV, varias gente me decía, pero es gringo, pero es americano, y a mí me llamó mucha la atención esto, pero... Pues no, López Dóriga dijo, ¿ahora quién va a aguantar a Trump? Sí, no, o sea, pero si revisamos... Es justo no entender. Si revisamos el perfil así como a detalle, yo creo que lo menos que tiene es esta manera de ser estadounidense, o sea, me refiero culturalmente hablando. ¿Por qué? Bueno, recordemos que sus papás no son nacidos en Estados Unidos, su madre española, el papá es francés. Sí tuvo su formación académica, obviamente, y su niñez en Estados Unidos porque ahí nació. Me llama mucho la atención cómo una persona de un país de primer mundo como es Estados Unidos, lo digo así muy objetivamente, se atrevería a pedir la ciudadanía peruana, que lo hizo el actual papa. Esto habla también como de un decir, quiero ser parte de ustedes, me interesa. Y decías algo interesante, Mari, el Papa León XIV viene de una orden religiosa, y esto también da un perfil muy interesante porque
marca una formación y una manera de hacer iglesia como muy concreta. Recordemos, para quienes nos están escuchando, que bueno, dentro de la Iglesia Católica el sacerdote puede ser como de dos tipos. Uno sería el diocesano, que está incardinado al lugar en donde nació, recibe una formación sacerdotal, obviamente como todos los sacerdotes, pero como de una manera más general. En cambio, los religiosos viven en comunidad toda su formación. Con los diocesanos no ocurre esto, terminan su formación en el seminario, y se van a trabajar a su parroquia, pero es como una vida más, más sola, por decirlo de alguna manera. Los religiosos no, tienen que vivir en comunidad, en conventos, y esto también te habla como de una manera más participativa de hacer iglesia. En el caso de eso es en cuanto a que es religioso el Papa actual. También algo interesante es que prácticamente casi 21 años estuvo trabajando como misionero en Perú, fuera de Estados Unidos, hablando de esta cuestión que les mencionaba, y su ministerio lo realizó en voz de... Ya han salido muchas entrevistas, obviamente, de obispos, sacerdotes y laicos que estuvieron en su diócesis. Hablan de una persona cercana, hablan como de un Francisco, pero con un toque ya pues muy propio de Prevost. Eso por un lado. Y en cuanto a edad, también es algo interesante, no es tan joven como lo fue Juan Pablo II cuando fue electo Papa. Él tenía 58 años y Prevost tiene 69. Hablando con algunos sacerdotes laicos, a mí me decían, es una buena edad en cuanto a que su tiempo como sumo pontífice puede ser como el adecuado, ¿no? Juan Pablo II duró más de 20 años como Papa. 30 casi. Casi 30. Hay otros papas que han durado muy poco. Me decían algunos, es un buen tiempo, será una duración adecuada. Vuelvo a las cuestiones meramente humanas, ¿no? Uh-huh. O sea, hay quienes dicen que si Benito Juárez no hubiera muerto a tiempo, pues sería una dictadura. Y tomo este comentario en alusión al papado. Yo creo que es algo similar. Es un tiempo adecuado el que se prevé vaya a tener León XIV como sumo pontífice. También ese es un dato interesante a considerar, porque recordemos que de los cardenales electores había un cardenal, el más joven, tiene 46 años. Uh-huh. O sea, imagínate si hubiera sido electo 46 años, o sea, hablando... Con la esperanza de vida actual, digamos. Es muy amplia, estaremos hablando como de casi 30, 40 años, y yo creo que es importante también este refresh, este cambio también de líderes en cualquier grupo humano. Es muestra una biografía muy interesante del Papa actual, y algo muy interesante a considerar es que el Papa Francisco lo crea cardenal apenas hace 1 año, 7 meses, lo invitó a trabajar. Él fue superior de los agustinos, superior general, prior se le llama, es como el líder de la congregación agustina en todo el mundo. Luego después lo invita a trabajar en el Vaticano, en un dicasterio muy interesante que es el de los obispos, que una de sus funciones principales es analizar a los posibles candidatos para ser ordenados obispos, y eso nos habla, uno, de la confianza y de lo que vio el Papa Francisco en Prevost para invitarlo a trabajar en su círculo muy cercano, y la segunda, vuelvo a repetir, su calidad pastoral, ¿no? Y ya nada más cerró mi comentario indicando que pues sí, tiene todo menos el ser gringo, como se dice culturalmente en México, ser americano. No pareciera más bien como un latino. Totalmente. Sí, así lo vimos también en su discurso. Son las 9:33 a.m. Vamos a hacer una pausa. Hay un comentario respecto de la información que manejamos en el resumen de esta perrita y la manifestación durante este fin de semana. Dice, penas muy insignificantes, a la perrita le costó la vida nada más y nada menos. Es como burlarse de la vida. Gracias a las personas que están siguiéndonos también a través de Facebook y de Instagram y de YouTube. Y bueno, hacemos este corte y regresamos con más de la información. Prospectiva 94.5. XHUAA 94.5 FM. Tomen sus esquites tal y como les gustan. ¿Y esas caras? ¿No quieren? Sí, pero acabamos de ver que no nos van a actualizar la pensión.
Eso no es justo. No se preocupen, eso no es definitivo. ¿Cómo que no? Justo para eso están las juezas y jueces de distrito, para rectificar actos de autoridad. ¿Son a quienes vamos a votar? Sí, y se desempeñarán 9 años en el cargo. Este 1 de junio votemos por las juezas y jueces de distrito. INE. Con la Estrategia Nacional de Educación Cívica 2024-2026, el INE te invita a conocer tus derechos político-electorales. Involucrarte significa ser parte activa de nuestra democracia. Participa en las actividades que se organizan en tu escuela, colonia o comunidad. El INE trabaja para consolidar una ciudadanía integral. Conoce tu encívica en INE.mx y participa. La democracia la construimos todos los días. INE. Para promover el voto razonado e informado durante la elección judicial en el estado de Aguascalientes, ponemos a tu disposición la herramienta Conóceles. Ingresa a conoceles.ieeags.mx y consulta el perfil, trayectoria y propuestas de quienes aspiran a ocupar las magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el Tribunal de Disciplina Judicial y los juzgados de las diferentes materias. Forma parte de este proceso inédito y haz historia con tu voto. Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes. El fentanilo te mata. Destruye tu cuerpo desde la primera dosis. El ejercicio te hace fuerte y te da vida. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Gobierno de México. Prospectiva 94.5. Ya son las 9 de la mañana con 36 minutos, estamos de regreso, estamos platicando en los temas de la agenda de la elección del Papa y el futuro de la Iglesia Católica. Y están con nosotros Antonio Vázquez, él es periodista de Radio BI y especialista en temas religiosos, y la doctora María Eugenia Patiño, que es profesora investigadora del Departamento de Sociología y también experta en estos temas. El legado que dejó Francisco, dejó, no sé, bueno, más bien cuando llega... Está este tema de Benedicto XVI, la crisis que enfrenta la Iglesia Católica por todos estos asuntos de pederastia. Y llega Francisco con un nuevo discurso, pues buscando representar a la Iglesia de una forma más sencilla, más abierta, etcétera. ¿Cuál fue su legado? ¿Logró que en las personas se nos quitara como esa imagen después de lo de Benedicto y los retos que va a enfrentar León? Sí, en realidad yo lo dividiría en dos formas. La primera de ellas, con relación a los creyentes comunes y corrientes, sí logró conectar. Francisco viene de una tradición latinoamericana, populista, peronista, dirían los argentinos, en la que esta idea de la conexión, de la experiencia religiosa cuenta y cuenta mucho. Entonces, Francisco llega con un discurso que suena y se ve honesto, porque bueno, el hecho de, en efecto, decir si yo estoy diciendo que estoy a favor de los pobres, yo mismo tengo que comenzar por dar esa información, ¿no? De dar esa información no solamente en el discurso, sino también en la imagen y en los actos. Entonces él decide quedarse a vivir en Santa Marta, que es la casa de los obispos y los sacerdotes que van por algún asunto al Vaticano. Él daba la misa todos los días en Santa Marta, casi cualquiera que lo supiera podía ingresar. No utiliza Castel Gandolfo, que es la residencia papal para el verano. La elección que hace de sus viajes pontificios tiene que ver con estas ideas. Por cierto, muy recomendable el texto de Javier Cercas, El loco de Dios en el fin del mundo, muy recomendable. Justo también otro producto cultural que aparece en un momento adecuado, así como Cónclave.
Y por el otro lado tenemos a cómo era visto Francisco desde dentro. Francisco para los progresistas fue poco progresista. Exacto. Porque no hizo ningún cambio doctrinal. Todo tiene que ver con la idea de cómo muestro signos de cambio. El de las mujeres es particularmente interesante, porque nombra a mujeres no solamente religiosas, sino también laicas, en importantes lugares de decisión del Vaticano. Le da una secretaría de Estado a una mujer, a una religiosa hace poco menos de un año. Entonces, a tal grado que es llamada a estar en el consistorio. El consistorio es como esta semana previa al cónclave, que es donde ellos tienen oportunidad, digamos, de conocerse más cercanamente, aunque en realidad las propias iglesias tienen relaciones, o sea, construidas de mucho tiempo atrás, ¿no? Pero sí, en esta ocasión era muy diversa la gente que estaba convidada, ¿no? Pero por primera vez está una mujer ahí. Y hay mujeres en otros espacios también, ¿no? Me parece que aunque no hay un cambio, no están llamadas al sacerdocio, no tienen acceso a otro tipo de cosas, las señales son en el camino correcto a mi punto de vista. Habrá quien no esté de acuerdo y también es tan legítimo como otras opiniones, ¿no? Y para los progresistas, insisto, fue poco progresista por el no cambiar la doctrina. Para aquellos, los conservadores y ultraconservadores en particular, fue como aquel que fragmentó a la iglesia, ¿no? Entonces, Francisco termina siendo una figura un tanto ambigua al interior de la iglesia. Por eso se apostaba un poco por estos personajes de perfil moderado. Y alguien también que fuera diplomático y alguien que tuviera la capacidad de unir a esos radicalismos, tanto en un lado como en el otro, ¿no? Entonces, a eso obedece un poco la decisión de los obispos con relación a Prevost. A alguien que estuviera mediando, es un Francisco, porque no olvidemos que 105 de esos obispos fueron nombrados por Francisco, con una idea particular de iglesia. Pero es un Francisco que tiene la capacidad de la diplomacia. Y eso es importante en este momento. Claro. Alguien que pueda tejer al interior, alguien que conozca a su gente. El estar en el dicasterio de los obispos tampoco es gratuito. Conoce a todos y cada uno de los perfiles que han ido incorporándose, uniéndose, digamos, a las nuevas filas de las direcciones medias, intermedias y altas de la Organización Vaticana. Quiero mencionar algo, si me permiten, algo que causó mucho revuelo con Francisco y a lo mejor no fue tan visible para nosotros aquí en México, a lo mejor porque no fue un tema que tocarán los medios a nivel internacional, pero es lo ocurrido con la iglesia en Alemania. Francisco convoca a este sínodo de la sinodalidad que todavía no termina, o sea, sigue en curso. Se tiene previsto que termine en octubre o noviembre, si no me equivoco, de este año. Y hubo estas discusiones, estas mesas de trabajo, estos análisis en todo el mundo para analizar por dónde tenemos que caminar juntos, qué es lo que significa esta palabra. Y quien se lo tomó muy en serio, a un punto así muy radical, es la iglesia alemana. Si tú revisas prensa alemana en cuanto a religión, vas a encontrarte con notas que hablan acerca de obispos, que por ejemplo, estuvieron analizando, pero de una manera así muy seria y muy puntual, esta cuestión del sacerdocio femenino, o por ejemplo las parejas, la unión de las parejas del mismo sexo, y esto causó obviamente un gran escándalo al interior de la iglesia para estos grupos conservadores y ultraconservadores. Por eso, como dice la doctora, se habla mucho de esta fragmentación que dejó al interior. El católico de a pie, el creyente que va a misa, a sus sacramentos,
obviamente para ellos Francisco fue una persona muy cercana, pero si tú te metes ya con estas esferas más de poder, más de decisión al interno de la Iglesia, en Alemania ocurrió algo muy interesante, ¿no? Incluso algunos mencionaban que, bueno, así como el protestantismo ocurre con Martín Lutero, este religioso alemán, o sea, dicen, pues la historia se vuelve a repetir, ¿no? Porque tal parece que quedaron como con vuelo en cuanto a estas ideas progresistas de Francisco. Entonces esperemos a ver cuál es la reacción ahora con León XIV, qué va a hacer para conciliar o para tratar de conciliar o de decir, oigan, vengan, este es el camino que debemos de seguir todos como iglesia. Va a ser algo interesante. Hablo de la Iglesia Católica Alemana. Y doctora, ¿qué pasa con los primeros mensajes que vemos de León XIV? Por ejemplo, el tema de hoy de la libertad de expresión, ¿no? Que habla de la importancia de defender los derechos humanos. En principio, la libertad de expresión, habla ayer como de la paz del mundo, de estos conflictos que se están dando bélicos en el mundo, etcétera. Como que eso va delineando un poco el papel que va a tener como líder político, digamos, político-religioso. Sí, es un líder político-religioso, inevitablemente, ineludiblemente, ¿no? Y en México y en América Latina en general, lo que se está echando a andar son los dispositivos sociológicos de lo latinoamericano. O sea, hoy en día, toda América Latina estamos mal vistas por Estados Unidos, ¿no? Por Vance, por Trump, que un día dice una cosa y otra, y al día siguiente es peor todavía, y por supuesto los senadores, ¿no? Entonces, en este contexto de adversidad, estos discursos sobre la paz, sobre el derecho al migrante, por ejemplo, ¿no? Esto fue interesantísimo, ¿no? O sea, es cuando... Bueno, personajes como López Dóriga lo acaba de decir, dice, no, qué barbaridad, es que nadie va a aguantar a Trump, pero es que unos días antes, este papa es tuitero. Sí. Entonces, días antes, emite una serie de mensajes por Twitter en contra de la política migratoria. Entonces, Trump está hablando como este personaje que es él, ¿no? Porque se ha construido un personaje, sobre todo siendo presidente de Estados Unidos, ¿no? Entonces, creer, por ejemplo, que el hecho de ser norteamericano le va a rendir frutos a él, creo que es estar midiendo mal el asunto. Y creo que también es entender poco de lo que está sucediendo, porque él va a ir a favor de la migración, va a estar a favor del marco de los derechos humanos en general, ¿no? Va a estar a favor de la paz. Acaba de hablar con Zelensky, que es uno de los grandes conflictos bélicos que tenemos hoy en día, ¿no? Se refirió también al tema de Israel y de Gaza. O sea, es que a final de cuentas no debemos olvidar dónde está el centro de esto, ¿no? Y el centro de esto está otra vez en la vulnerabilidad, en ver al más pequeño, ver al otro. Esa es la iglesia que se está postulando. Y hablando de los discursos, a mí me pareció, bueno, no sé, siento yo, estábamos escuchando de rebote lo que estaba sucediendo y de repente escucharlo hablar en español, que también es una lectura importante, ¿no? Quizás un tanto como deslindarse de ser un papa, pues de Estados Unidos, perdón, un papa de Estados Unidos, y de pronto estarlo escuchando hablar en español, como que eso crea pues mucha empatía, sobre todo en todos estos pueblos latinoamericanos, desde donde esta figura sigue siendo muy importante. Sí, hay algo interesante. Yo creo, ¿verdad?, que los cardenales, al momento de hacer la elección, tuvieron que buscar un contrapeso a estas realidades globales. Y como bien decían, y se ha comentado, yo diría que más bien el Papa León XIV viene a ser como ese dolorcito así de cabeza que luego te da a Donald Trump, porque pinta que estará cuestionando estas medidas que se han tomado en este apenas primer año, pocos meses del mandato de
del presidente de Estados Unidos. Y lo que mencionas es interesante. Algo que ganó la buena opinión de esta parte conservadora de la Iglesia es cuando el Papa sale revestido precisamente con los ornamentos oficiales de un Papa. Entonces como que eso le dio puntos a ellos. Y luego también algo interesante es que el Papa, no sé en qué momento del cónclave, o si ya lo pensaba, habría que preguntarle, pero el discurso ya lo tenía escrito, tenía al menos un boceto, porque él estaba con unas hojas de apoyo y precisamente daba su mensaje. Y algo interesante, como bien mencionas, es esta conexión que busca hacer con la parte hispanohablante, que obviamente ganó muchos puntos. O sea, yo soy mucho como de permear, de medir con los católicos de a pie. Eso ganó muchos puntos de mucha gente, de muchos grupos. Y sí, algo curioso es que no menciona ningunas palabras haciendo alusión a su patria, Estados Unidos, o dando un mensaje en inglés. No lo menciona, pero si tú lees estos primeros signos, se puede entender como de lindarme y decir, soy un papa para todos, estaré trabajando para la Iglesia, no para un país, y son como cuestiones interesantes a comentar. Ahora, hablando de órdenes religiosas, él es de la orden de los agustinos, pero digamos quedó en donde colocamos a esta orden, hablando de que, por ejemplo, el Opus Dei es de los más conservadores o de las que se consideran más conservadores, y los jesuitas quizás de los más progresistas. ¿Dónde colocamos a esta orden religiosa? Y los jesuitas también ponderan muy altamente la cuestión de la formación y de la intelectualidad. Exacto. Ligada a las cuestiones religiosas. Los agustinos van por otro lado, pero al mismo tiempo tienen caminos paralelos. Los agustinos es una de las congregaciones de vida consagrada masculina más antiguas que tiene la Iglesia Católica, y coincido en el sentido de que no es lo mismo ser un sacerdote diocesano que vivir con la espiritualidad que ofrece una congregación. Los agustinos tienen como una de sus fundamentos es esta idea de la misión. Las misiones son muy importantes para ellos, y también están formados en la idea sí del otro, de la preocupación por el otro, pero no tan radicalmente como estarían ciertos grupos de los jesuitas. Entonces creo que esto y también tienen alta atención, por ejemplo, por las cuestiones diplomáticas, las relaciones entre las distintas congregaciones. Entonces todo esto le forma de una manera muy especial a aquellos que se forman, digamos, dentro de esta orden religiosa. Claro. Fíjate que es algo interesante. Aguascalientes, por su nivel de vida, luego se vuelve para algunas congregaciones un punto de trabajo, pero para que de ahí se obtengan recursos para mantener otras misiones que tienen en el mismo México o en otros lugares del mundo. Aquí en Aguascalientes tenemos presencia de agustinos, básicamente en el Colegio Mendel, en el Instituto Mendel, y en el Templo de San Antonio. Y el seminario. Ajá, tienen su seminario menor. Su seminario menor ahí mismo en la casa del colegio. Ahora, culturalmente, y también en su manera de trabajo, cada congregación trabaja como con ciertos grupos o ciertas realidades dentro de la Iglesia. Por ejemplo, el Opus Dei y los Legionarios de Cristo obviamente trabajan con un estatus de nivel económico alto y muy clase alto. Alta. Los franciscanos con un estatus económico más bajo o medio. Y fíjate que los agustinos, curiosamente, trabajan sus misiones son con gente principalmente de estatus socioeconómico medio y bajo. Pero alguien puede preguntarse por qué aquí en Aguascalientes no es tan visible esto, y es por lo que les menciono. Porque aquí buscan hacer su trabajo
pastoral, pero obviamente el recurso económico se destina a otras misiones en el país. Pero por ejemplo, si tú te vas a Oaxaca, aquí mismo en México, sin salirnos del país, vas a encontrar misiones precisamente de agustinos que trabajan en realidades como la que trabajaba hasta antes de ser papa, León XIV, ¿no? Digo esto también para entender, porque luego uno se puede ir así con la idea de que pues en Aguascalientes trabajan con gente de tal nivel, ¿cómo será el papa? No, o sea, la orden trabaja la misión, también esta parte intelectual, pero sí tienen sus misiones también con estos más necesitados. ¿Cómo recibe los feligreses de la Iglesia Católica al Papa León XIV? ¿Ha gustado o no? Y también preguntarte, doctora, pues hacia dónde tendrá que dirigirse la Iglesia Católica y qué tanto peso tienen de pronto pues los mensajes, las visitas, los encuentros con líderes, etcétera, en la toma de decisiones pues todavía a nivel internacional. Yo creo que en general lo que he visto en notas periodísticas y lo que he podido hablar con colegas en otras partes de Latinoamérica, la recepción es más o menos homogénea, particularmente el hecho de que se asume latinoamericano, ¿no? Sin serlo, se asume latinoamericano. De hecho, su nacionalidad es del 2015, ¿no? Y José Luis Pérez Guadalupe, que además era el ministro del Interior que le tocó en Perú en ese momento con Ollanta Humala, que le tocó firmar la carta de naturalización del ahora León XIV, lo primero que hace, ya estando nacionalizado León XIV en Perú, es pedirle a Fujimori. Fujimori estaba condenado por crímenes de lesa humanidad, pero sale de la cárcel por su edad y por enfermedades. Entonces, lo que hace ahora León XIV es pedirle que pida perdón a aquellas víctimas de su represión. Lo hace estando ya nacionalizado. De hecho, cuenta la anécdota, José Luis Pérez Guadalupe coincide con que además es estudioso de la religión. Entonces él cuenta con mucho detalle cómo esta solicitud además había estado así como perdida en los papeles durante 6 meses, hasta que se lo piden directamente a través de canales de conocidos de actores religiosos, ¿no? Dicen, oigan, pues, ¿qué pasa con esto, no? No, simplemente había estado dejado ahí de lado, ¿no? ¿Quién les diría que luego eso les daría a uno de sus nacionalizados más famosos, ¿verdad? Claro. Y oiga, no me gustaría que termináramos el programa sin hablar de estas notas periodísticas que también han salido sobre supuestos encubrimientos de abusos sexuales del Papa actual, justamente en la diócesis de Perú, ¿no? Y qué va a representar esto también. En la diócesis de Chiclayo. De Chiclayo, sí. Que está en Perú. Sí, esto ha sido todo un tema, ¿eh? En México está bastante... han sabido como mediar bastante bien este asunto, pero bueno, hay muchísimas notas internacionales con esto. Y bueno, lo que ahorita hay notas a favor y hay notas en contra. El tema en particular es una organización de vida consagrada, el Sodalicio de Vida Consagrada, de Vida Cristiana, que es algo así como una congregación de vida consagrada dedicada a las altas élites, y una serie de abusos de pederastia que bueno, fueron reconocidos, y que los que están a favor dicen, bueno, Prevost, el obispo Prevost siempre estuvo a favor de las víctimas, y los que están en contra dicen lo contrario, aunque también es cierto que el sodalicio fue disuelto en enero por Francisco.
Entonces, aquí hay una serie de elementos que habría que ponderar y bueno, siempre habrá gente a favor, siempre habrá gente en contra. Lo único que sí queda claro es que este asunto, en tarde o temprano, tendrá que afrontarlo la Iglesia Católica. Así es. Y decirle que sucedió, ¿no? Aunque sea su muy particular visión, pero tendrá que afrontarlo y decirlo, porque no podemos tener un papa con este tipo de dudas alrededor. Se tendrá que dar alguna aclaración. Hay que recordar que el Papa, por su figura, que ya se ha comentado, es una figura pública, y yo me atrevería a decir que la más pública después de Donald Trump. O sea, me refiero en intereses de todo tipo, ¿no? A mí me llama mucho la atención, ayer yo revisaba las redes, ya están sacando videos de cuando Prevost fue a un partido de béisbol y luego después que fue no sé dónde, o sea, pues van a empezarle a sacar videos, fotografías de toda su vida por el personaje que es. Aquí, como dice la doctora, lo interesante será, y no deben de tardar en hacerlo, porque aparte es una cuestión diplomática, lanzar un comunicado, hacer una aclaración acerca de estas notas que precisamente dañan, por decirlo de alguna manera, la reputación y el nombre del Papa, ¿no? Nos tenemos que despedir, perdónanos, Toño. Son las 10 de la mañana, exactamente. Nada más quería comentar algo rápido. El nuevo Papa debería de tomar cartas en el asunto en la situación religiosa en Nicaragua. Está increíble ahí la persecución. Muy bien, pues con este mensaje nos quedamos. Muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Mari, gracias. Gracias, muy interesante el programa del día de hoy. Los invitamos a que mañana nos acompañen a las 9 de la mañana. Vamos a tener como invitada, como cada 15 días, a la rectora, a la doctora Sandra Yesenia Pinzón. Vamos a platicar sobre temas de docencia especialmente. Gracias al equipo de producción, que tengan un feliz inicio de semana. Prospectiva 94.5. Un espacio para analizar el entorno político, social y económico de la mano de los profesionales. Prospectiva 94.5.